Lección número 8. El Pacto Antiguo. Primera parte de la lectura adicional, las promesas del hombre. Libro, La maravillosa gracia de Dios, página 135. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19, 8. Otro pacto, distinto del establecido con Abraham, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado, se derramó después de la sangre del primer pacto. Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Israel iba a entrar ahora, en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo, iba a ser recibido como iglesia, y como nación bajo el gobierno de Dios. El mensaje que se le dio a Moisés para el pueblo fue el siguiente. Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. Éxodo 19, 4-6. Moisés regresó al campamento, y reuniendo a los ancianos de Israel, les repitió el mensaje divino. Su contestación fue, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Así concertaron un solemne pacto con Dios, prometiendo aceptarle como su soberano, por lo cual se convirtieron, en sentido especial, en súbditos de su autoridad. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios, y de la necesidad de un Salvador. Los israelitas no comprendían que sin Cristo, les era imposible guardar la ley de Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Segunda parte de la lectura adicional. Libro, El deseado de todas las gentes, páginas 629 a 631. Yo soy la vid verdadera. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas y una figura de todo lo poderoso, excelente y fructífero. Israel había sido representado como una vid que Dios había plantado en la tierra prometida. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice: Yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel, podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, y él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid, y declaraban su origen celestial. Pero para los dirigentes de Israel, parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre. Pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco. Quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres. Pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio, se podrían unir todavía injertos a la vid. De ella se ha ido obteniendo fruto. Ha habido una cosecha que los transeúntes han arrancado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dijo Cristo a sus discípulos. Aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos, su unión espiritual con él no había de cambiar.
La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente, y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida por su unión con Cristo. Por la fe en Él como Salvador personal, se forma esa unión. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad, y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Cristo dijo: Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Este no es un contacto casual, ninguna unión que se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas, se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, el sarmiento no puede vivir. Así tampoco, dijo Jesús, podéis vivir separados de mí. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí, no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Estad en mí, y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de Él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. La vida de la vid se manifestará en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida, no faltará uno solo. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo, sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. El que en mí no estuviere, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. De los 12 escogidos que habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca, el resto iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Con solemne ternura, Jesús explicó el propósito del labrador. La poda causará dolor, pero es el Padre quien la realiza. Él no trabaja con mano despiadada y corazón indiferente. Hay ramas que se arrastran por el suelo, y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales en que sus zarcillos se han enredado. Han de dirigirse hacia el cielo y hallar su apoyo en Dios. El follaje excesivo, que desvía de la fruta la corriente vital, debe ser suprimido. El exceso de crecimiento debe ser cortado, para que puedan penetrar los sanadores rayos del sol de justicia. El labrador poda lo que perjudica, a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto.
Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. Si estuviereis en mí, dice Él, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. Por la palabra, es como Cristo mora en sus seguidores. Es la misma unión vital, representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en vosotros, produce los mismos frutos que en Él. Viviendo en Cristo, adhiriéndoos a Cristo, sostenidos por Cristo, recibiendo alimento de Cristo, lleváis fruto según la semejanza de Cristo. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos, era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. Esto os mando, dijo repetidas veces, que os améis los unos a los otros. Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto, fue: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Para los discípulos, este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros, como Cristo los había amado. Él veía que nuevas ideas e impulsos debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios, por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros, tenía nuevo significado a la luz de su abnegación. Toda la obra de la gracia, es un continuo servicio de amor, de esfuerzo desinteresado y abnegado. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía de Él en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu, amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo, los animará en todo su trato mutuo. Comparte y suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, para recibir más contenido.